Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a comenzar ya con nuestra secuencia 15. Esta sería la lección 1, que es relación entre electricidad y magnetismo. Esta lección abarca desde la página 196 hasta la página 201, ¿sale? Ok, pues sin más que decir, comenzamos. Y dice, relación entre electricidad y magnetismo. En el siglo XIX era bien conocido que cuando en las cercanías de una embarcación caía un rayo, las brújulas se desorientaban, es decir, dejaban de apuntar hacia el norte. También se sabía que los objetos metálicos, como cucharas y tenedores, se imantaban si cerca de ellos caía un rayo. Después de que Volta diseñara su famosa pila, maestros y filósofos de la naturaleza de este tiempo hacían sus propias pilas y las utilizaban en experimentos eléctricos. En 1820, Hans Christian Ørsted, químico, farmacéutico, médico y físico danés, había dejado una brújula en su escritorio y mientras daba una clase a sus alumnos, conectó un cable a una pila de Volta. Sorprendido, observó que la aguja dejaba de apuntar hacia el norte. Atónito, volvió a conectar el cable y el fenómeno se repitió. Respondan en equipo. Registren sus respuestas en sus cuadernos y nos vamos directamente al inciso A. En la secuencia anterior, observaron que una brújula es en realidad un imán. ¿Qué tipo de objetos se afectan o interactúan con un imán? ¿Qué tipo de objetos se afectan? Pues los metales, ¿no? Sobre todo aquellos que son como metálicos por este magnetismo que tienen los imanes, ¿no? O interactúan con un imán. También digamos que entre que interactúan podrían ser los aparatos electrodomésticos, ¿no? Como la licuadora, la plancha, todos estos interactúan con un imán, ¿no? Inciso B. ¿Cuál era la causa de los fenómenos descritos en esta sección? ¿Cuál era la causa? Pues el rayo que cae trae una carga eléctrica. La carga eléctrica, a través de esta lección ustedes van a ir viendo que la carga eléctrica no está alejada del campo magnético. Entonces esta carga eléctrica genera campos magnéticos y al generar un campo magnético, obviamente va a afectar la aguja de la brújula porque está imantada, es decir, funciona como un imán. Inciso C. ¿Podrían afirmar que entre la electricidad y el magnetismo existe una relación? Justifiquen su respuesta. Sí, de hecho sí, hay varias pruebas que, aunque nosotros, aquí es algo raro, ¿no? Porque nosotros lo seguimos viendo como electricidad y magnetismo. Sin embargo, las dos siempre interactúan, es decir, la electricidad puede generar magnetismo y el magnetismo puede generar electricidad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la generación de la energía eléctrica, no vamos a poner lo que se hace, esto lo va a hacer a través de una turbina, ¿no? De hecho, por aquí les voy a dejar cómo sería esta turbina. Una vez que pasa esa turbina, por ejemplo, vamos a poner una central hidroeléctrica, que es esta que a través del flujo del agua va pasando. Hagan de cuenta que tenemos aquí el flujo del agua, ¿no? Vamos a poner nuestro flujo de agua. Está aquí pasando nuestro flujo de agua. Todo esto. Y aquí en medio hay una turbina. Con el paso de esta agua, esta turbina va girando. Va girando, va girando. Y al girar, esta turbina va a llevar esta energía a un generador. Este generador está hecho por imanes, sobre todo, pero ¿qué va a hacer? Que con este movimiento se van a mover estos imanes y van a crear electricidad. ¿Sale? En la hidroeléctrica. Si nosotros hablamos de una planta eólica, que son estas que funcionan con el viento, vamos a suponer que viene el viento. Aquí está el viento. Todo esto es viento. Vamos a poner que aquí tenemos una hélice, que son como funciona, no es como una estrellita, algo así vamos a poner que es, ¿no? Entonces, esta también va a girar. Y al igual que la hidroeléctrica,
lo va a llevar a un generador. Y este generador igual funciona con imanes y van a generar la electricidad. Más o menos así funcionaría. Y entonces también pasa lo mismo con la termoeléctrica, nada más que esta funciona con el vapor. Hagan de cuenta que con combustibles hacen que el agua como que de alguna forma se caliente y el vapor que sale de mucha presión con esa agua hace que mueva esta turbina. Y lo llevan, en ese caso es un alternador, en este caso son generadores, en ese caso es un alternador que igual va a funcionar con imanes y la idea es producir esa electricidad, ¿sale? Dicho esto, continuamos, ¿sale? Entonces, siguiente pregunta. Inciso D. Reúnan en grupos sus respuestas y opiniones y propongan una hipótesis para explicar los fenómenos descritos. Bueno, más o menos sería así, ¿sale? Y aquí tendremos que hacer esta lectura, la corriente eléctrica y el magnetismo, ¿sale? En esta sección estudiaremos la estrecha relación entre el magnetismo y la corriente eléctrica. Como vimos, el primer experimento en el que se supone de manifiesto la relación entre estos fenómenos lo realizó el científico danés Hans Christian Ørsted, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Pasamos a la página 197 y tenemos que hacer este experimento, ¿sale? Nosotros nos vamos a ir directamente al análisis de resultados y conclusiones. Recuerden que ustedes tienen que hacer este experimento. Yo no lo hago porque obviamente esto ya lo tienen que hacer en clases para que lo vean cómo es que funciona. Inciso A. ¿Qué sucede con la aguja de la brújula cuando la acercan al alambre desconectado? Pues se desvía la aguja, ¿no? ¿Por qué? Por el campo eléctrico y por el campo magnético que se está generando. Inciso B. ¿Cómo se comporta la aguja cuando colocan la brújula debajo del cable y conectan este a la pila? La aguja cambia de sentido, ¿no? Por el campo magnético generado por la corriente eléctrica. Inciso C. ¿Qué diferencia identifican en la desviación de la aguja al conectar el cable a una o dos pilas y cuando invierten la polaridad? ¿Qué diferencia? Pues si son dos pilas hay mayor energía y entonces la desviación es mayor, ¿sale? ¿Cómo se invierte la polaridad? Pues si lo conectas en la otra polaridad, pues va a desviarse al otro sentido, ¿sale? Así se invierte. Inciso D. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre la forma en que se acomoda la limadura de hierro en este experimento y en el de la secuencia anterior? Bueno, pues en el de la secuencia anterior, pues se veía perfectamente qué es lo que pasaba con la limadura de hierro y aquí pues no se ve tanto, ¿no? Inciso E. ¿Qué propiedad piensan que tienen el alambre conectado a las pilas que provoca el movimiento de la aguja de la brújula y los cambios en la limadura de hierro? ¿Qué propiedades? Pues propiedades magnéticas, ¿no? Inciso F. ¿Cómo explican el comportamiento de la aguja en función de los campos magnéticos? Justifiquen su respuesta. Pues que al haber un campo eléctrico, al generar la electricidad, se genera también un campo magnético porque van de la mano y pues eso es lo que pasa, ¿no? Que en el campo magnético existen los dos. Es decir, el eléctrico genera en este caso el magnético, ¿sale? Inciso G. Compartan sus respuestas en grupos y escriban una conclusión conjunta en su cuaderno. Bueno, eso ya lo tendrían que hacer cada quien en grupo. Aquí es importante que hagan esta lectura para que ustedes entiendan cómo es que funciona o cómo es que al pasar los electrones en un cable conductor generan este campo magnético, ¿sale? Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Aquí es donde se los van a explicar. Pasamos a la página 198. Aquí nos va a hablar la regla de la mano derecha, que básicamente consiste en esto. El dedo, digamos que el dedo gordito que nosotros conocemos es el que nos va a decir hacia dónde va la electricidad y estos dedos que cierran el cable conductor nos va a decir hacia dónde gira el campo magnético. Básicamente es eso, pero ustedes tienen que hacer bien la lectura porque también aquí nos va a hablar de qué pasa cuando es una corriente circular, ¿sale? Y es importante porque aquí es en línea recta, pero aquí ya es en forma circular y es muy importante este punto, ¿sale? Así es que léanlo para que les quede más claro. Aquí tenemos que hacer este experimento, la brújula y los campos magnéticos. Propósito:
observar algunos efectos que distintos objetos tienen en una brújula. Y nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones y dice inciso A. ¿Cerca de qué objetos la aguja de la brújula se desvía de su posición original? ¿Cerca de qué objetos? Pues, para empezar, de imanes, ¿no? Si tienes un imán cerca, pues le va a afectar. Otra brújula le va a afectar. ¿Qué otra cosa? Los aparatos electrodomésticos que estén en funcionamiento, como una licuadora, por ejemplo, le va a afectar su posición original. Inciso B. ¿Podrías decir que los materiales o los objetos con los que las brújulas se mueven poseen propiedades magnéticas? ¿Por qué? Sí, ¿no? Porque ya dijimos que al generarse, por ejemplo, la licuadora, ¿cómo va a pasar? Pues va a tener una energía eléctrica, ¿no? Y al tener esa energía eléctrica también tiene un campo magnético. Entonces, por eso es que tienen estas propiedades. Como les vuelvo a repetir, aunque nosotros estudiamos la electricidad y el magnetismo por separado, la realidad es que es una con la otra. La electricidad va a funcionar en función al magnetismo y el magnetismo va a funcionar en relación con la electricidad. La electricidad puede generar magnetismo y el magnetismo puede generar electricidad. Entonces deberían de estudiar juntas, así como en esta lección, pero cada una se estudia a veces por separado, ¿sale? Inciso C. Relaciona el movimiento de la brújula con los conceptos del campo magnético e interacción. ¿Podrías afirmar que algunos objetos a los que acercaste la brújula producen un campo magnético? Sí. Si tu respuesta es afirmativa, contesta. ¿Qué tienen en común esos objetos para generar el campo magnético? Pues eso, ¿no? Que existe una corriente eléctrica. Eso es lo que tienen en común. Y que tienen imanes, ¿no? Y de alguna forma, bueno, ya lo vamos a ver después, algunos hasta funcionan con electroimanes, ¿sale? Inciso D. Discute con tus compañeros estas preguntas y anoten sus conclusiones. Bueno, eso ya lo tiene que hacer cada quien en su respectivo grupo. Pasamos a la página 199. El electroimán y el electromagnetismo. Electroimán. En este experimento construirán un imán un tanto distinto de los que conocen, ¿sale? Y lo vamos a hacer así, ¿sale? Vean bien cómo es y nos vamos directamente al análisis de resultados y conclusiones. Inciso A. ¿Qué semejanza encuentran entre el circuito que construyeron y un imán? ¿Qué diferencias observan? ¿Qué semejanzas? Pues que ambos tienen efectos magnéticos, ¿sale? ¿Y qué diferencias observan? Pues que solo funciona cuando le generas una carga eléctrica, en este caso con la pila, ¿sale? Inciso B. Expliquen desde el punto de vista de la teoría atómica el procedimiento que permite que el sistema se comporte como imán. Esto sería básicamente por lo que les vuelvo a repetir, ¿no? Por la corriente eléctrica, ¿sale? Al tener esta corriente eléctrica, pues se genera un campo magnético, ¿sale? Inciso C. Si en vez de un clavo usaron un trozo de madera, observarían el mismo efecto. No, porque la madera, acuérdense que no es un material conductor muy bueno, ¿no? Es decir, de hecho, en algunas ocasiones hasta neutraliza el flujo de los electrones, ¿sale? Comprueben experimentalmente, bueno, eso ya lo hacen en grupo. Inciso D. Si el clavo fuera de níquel, cobre o aluminio, ¿observarían diferencias al hacer el experimento? Sí. Sí, porque en el caso del níquel, el níquel tiene mayores productos, es un material de mejor conducción, en este caso que permite una mejor conducción de los electrones. Entonces, pues obviamente sería más fuerte el efecto de magnetismo, es decir, sería más fuerte como que su idea sería más imán, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tendría más fuerza, a diferencia del cobre o aluminio. De hecho, si nosotros tuviéramos cables del níquel, sería mucho mejor, pero es mucho más caro. Por eso los cables que conocemos son de cobre, ¿sale? Entonces, normalmente son de cobre, o incluso llega a haber aleaciones, ¿no? Con níquel y cobre. Pero, bueno, más o menos así funcionaría. Propongan una hipótesis considerando las características de estos materiales y las del clavo. ¿Qué experimento diseñarían para corroborar tu hipótesis? Bueno, pues hacer un clavo de níquel o de cobre y uno de aluminio para ver la diferencia, ¿no? Y a lo mejor en lugar de poner un clip,
pondrías un clip de diferentes medidas. Ya ven que existen 1, 2, 3, 4, ¿no? El tipo de medidas de los clips, por si ustedes no sabían. Entonces ponen un clip más grande y ponen un clavo de níquel y van a ver que sí lo va a poder cargar. A diferencia a lo mejor del de aluminio. Entonces esa sería la diferencia. Inciso E. Anoten en su cuaderno sus resultados y observaciones. Discútanlos con sus compañeros y escriban una conclusión. Bueno, eso ya lo hace cada quien en su respectivo grupo. Recuerden que ustedes tienen que ver todas estas lecturas para que les quede bien clarito qué es un electroimán y cuál es la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿sale? Si ustedes no hacen estas lecturas, créanme, nunca van a entender nada. Y pues la verdad es que es algo muy interesante. Pasamos a la página 200. Los átomos y los materiales magnéticos. Aquí, por ejemplo, nos van a hablar el modelo atómico de Bohr, que son los imanes atómicos. Los electrones siempre se mueven alrededor del núcleo de un átomo, ¿sale? Y no pueden mantenerse quietos y por tanto generan corrientes eléctricas que a su vez generan campos magnéticos, lo que les decía, ¿sale? Pero eso lo tienen que leer bien para que ustedes lo entiendan perfectamente y sobre todo entender que es un imán atómico. Entonces nosotros tenemos que ver bien qué es esto de los imanes atómicos porque es algo muy interesante, ¿sale? Experimenta y analiza magnetización, propósito, imantar objetos metálicos, ¿sale? Y aquí pues básicamente lo que hacen es frotar esta aguja en este imán, ¿sale? Analiza tus respuestas y responde. Inciso A, ¿qué le sucedió a la aguja cuando la frotaste en el imán? Pues va a adquirir, ¿qué va a pasar? Que nosotros al frotarla, digamos que tenemos nuestro átomo, ¿sale? Y entonces dentro de nuestro átomo vamos a poner que tenemos nuestros electrones. Y entonces dentro de nuestros átomos tenemos nuestras órbitas y adentro de esas órbitas tenemos nuestros electrones, ¿vale? Así están. Están todos desviados, ¿no? Unos apuntando hacia un lado y otros hacia otro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros lo frotamos? Pues esos electrones se van a configurar en la misma dirección por el efecto que estamos teniendo por la frotación, ¿sale? Y va a adquirir las propiedades ¿de qué? Del imán, ¿sale? Más o menos así sería. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues le vamos a dar ese efecto de imán, ¿sale? Inciso B, ¿qué le pasó a la aguja después de golpearla? Cuando nosotros la golpeamos con el martillo, estamos así, básicamente lo que va a hacer es, ¡pum!, volver a su lugar a los electrones. Básicamente es lo que pasa, por lo tanto pierde el efecto de magnetismo. Inciso C, explica tus observaciones a partir de lo que sabes sobre los imanes atómicos. Inciso D, comparte tu explicación con los de tus compañeros y lleguen a una conclusión. Bueno, para esto de los imanes atómicos, recuerden que ustedes tienen que hacer la lectura para que entiendan bien esto y compara tu explicación con la de tus compañeros, pues ya, eso lo tienen que hacer en grupo, ¿sale? Pasamos a la página 201, vamos a leer todo esto porque vamos a entender pues esto de la magnetita, del magnetismo, el electroimán, cómo funciona, todo esto, ¿sale? Ahora vamos al análisis e infiere. Al salir de la escuela, Catalina y Mateo cruzan por una avenida donde hay torres de alta tensión, como seguramente muchos de nosotros o muchos de ustedes lo hacen, que vemos colonias de este tipo, ¿no? Y entonces dice, como la última clase de Mateo fue la de física, lleva la brújula con la que hizo varios experimentos. Al pasar cerca de las torres, observa que la brújula deja de apuntar hacia el norte. Las torres de alta tensión pueden conducir voltajes elevados cerca a los 600,000 voltios. Analiza la situación y responde en equipo. Inciso A, ¿por qué la brújula dejó de apuntar hacia el norte? Por el campo magnético que genera la electricidad, la corriente eléctrica, ¿no? Digamos. Inciso B, ¿qué otras circunstancias cotidianas afectarían una brújula magnética? Pues acercarla a un aparato electrodoméstico, ¿no? Como una licuadora, una plancha, ¿no? La afectaría. También, por ejemplo, cuando nosotros la ponemos a temperaturas muy altas, afectaría ese magnetismo. También cuando lo golpeamos, como vimos en el caso de la aguja, ¿no? O sea, eso afectaría a la brújula magnética. Inciso C, ¿en los cables de alta tensión se generan campos magnéticos? Sí, por la corriente eléctrica.
Ahí está el sí y el por qué. Inciso D. Algunas personas piensan que vivir o permanecer mucho tiempo cerca de torres de alta tensión o estaciones de alto voltaje afecta su salud. ¿Consideran eso posible? Investiguen y den una respuesta, justifiquen al respecto. Bueno, aquí es un tema muy polémico, puesto que si se dan cuenta hay muchas colonias que son así. Algunos estudios dicen que no afecta absolutamente nada y que de hecho las torres son altas porque dicen que después de cierta altura ya no te afecta, ¿sale? Entonces, eso es lo que está sobre todo en universidades de Estados Unidos y de Canadá. Eso es lo que dicen, no afecta. Y entonces por eso nosotros vemos este tipo de torres eléctricas en algunas colonias, ¿sale? Otras universidades, hay una universidad en Reino Unido que dice que sí afecta, que es una de las principales consecuencias del cáncer, sobre todo del cáncer de pulmón, ¿vale? Es decir, hay comentarios encontrados, hay estudios encontrados. Si ustedes me preguntan a mí, ¿usted qué cree que sea la realidad? A manera muy personal y a criterio muy personal, yo digo que sí afecta a la salud. ¿Por qué? Porque toda la materia tiene estos llamados imanes atómicos. De hecho, aquí nos dice, ¿no? Imanes atómicos. Así, en cada uno de sus átomos, la materia tiene un pequeño imán. Es decir, ¿y nosotros de qué estamos hechos? De materia, ¿no? Es decir, aparte de que tenemos materia, nosotros llegamos a cargar llaves, llegamos a cargar cinturones o objetos metálicos que de alguna forma se van a ver afectados por ese efecto magnético. Entonces, a criterio personal, yo digo que sí nos afecta en la salud. Ya sería cuestión de que cada uno de ustedes lo platicara, lo comentara con sus profesores y ellos quizá les podrían dar un argumento diferente. Eso no, recuerden que el hecho de que yo les diga o les proponga una respuesta no significa que tenga la verdad absoluta, simplemente es mi punto de vista con base a los pocos conocimientos que tengo de física, ¿sale? Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Inciso E. Compartan en grupo sus respuestas y valídenlas. Bueno, eso ya lo tendrían que hacer en grupo. Punto 1. Responde de nuevo las preguntas de la sección de inicio. Inciso A. ¿Tus respuestas iniciales fueron correctas? ¿En qué cambiaron? Pues sí, pues no cambiaron en nada porque yo se las fui diciendo, ¿no? Inciso B. ¿Es posible que un rayo modifique la orientación de una brújula? Sí. ¿Consideras que un rayo puede magnetizar a un objeto metálico? Sí, dependiendo la intensidad con la que caiga y en dónde caiga, ¿no? Inciso C. En las películas de suspenso, en particular en las que embarcaciones se encuentran en medio de una tormenta, la brújula del barco suele girar en todas las direcciones. ¿Es posible? Porque sí es posible. Dependiendo de la intensidad con la que caiga el rayo, lo cerca que caiga de la brújula y, pues sí, sobre todo por lo fuerte que caiga la intensidad, porque va a generar un campo magnético más grande. ¿Sale? Inciso D. ¿Por qué al golpear una aguja imantada pierde sus propiedades magnéticas? Ya les dije, porque vuelve a regresar sus electrones a su posición. Inciso E. ¿Sería posible desimantar una aguja al calentarla? Sí, porque también en las temperaturas altas van a configurar esos electrones para que estén en una sola dirección o se cambien, ¿no? Es decir, si les afecta el movimiento, si les afecta el calor, ¿no? La temperatura. Inciso F. ¿Qué usos actuales tienen los electroimanes? Bueno, los electroimanes funcionan con motores eléctricos, ¿no? Funcionan en los timbres de las casas, es una forma de un electroimán. Y en Japón hay un tren que le llaman maglev, ¿no? Ese tren es una preciosidad porque es a través de magnetismo y viaja hasta 320 kilómetros por hora. Y pues, ¿cómo le hace? Que usa estos electroimanes para flotar y para moverse. Entonces, esos son los usos actuales. Por ejemplo, también si van a un deshuesadero, no sé si a lo mejor no han visto ese tipo de deshuesaderos, pero lo han visto en películas, que hay una cosa que levanta los carros, ¿no? Y de repente lo suelta. Vamos a poner que tienen una placa, así, ¡fum! Tienen su plaquita, vamos a ponerle para que se una, y entonces aquí tenemos un carrito, ¿no? Tenemos un carrito. Aquí le van a generar electricidad para que este carrito, ¡fum!, quede pegado acá. Entonces lo van a mover, ¡fum!, 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 y van a llegar hasta acá. Llega hasta acá.
Entonces ya tenemos aquí nuestro carrito que viene pegado a nuestra, digamos que este se movió toda esta dirección y aquí lo quieren soltar. ¿Qué hacen? Desconectan la energía eléctrica y ¡fum! Cae el carrito. Esta es una forma de electroimán. ¿Por qué? Porque a través de la electricidad están generando el magnetismo y están llevando, en ese caso, el carro de un lugar o de un punto a otro. Básicamente eso es lo que pasaría. Ok, chicos y chicas, pues eso es todo. Recuerden ustedes que, como les comentaba en la lección, en este caso hay muchas cosas que son de mis conocimientos, pero no necesariamente tengo la verdad absoluta. Así como ustedes, yo también llego a cometer errores. No creo que sea el caso, pero sí sería bueno que ustedes comentaran con sus profesores acerca de esta polémica que ponen si hace o no hace daño vivir cerca de donde existen torres eléctricas, ¿no? Pero a mi muy particular punto de vista, yo creo que sí. Entonces sería bueno que ustedes lo argumentaran con sus profesores y quizá ellos les puedan dar una información distinta o mejor, ¿sale? Pero eso es para que ustedes más o menos vayan teniendo estas ideas. Entonces, no olviden comentar, suscribirse y dejar su like. Y recuerden que el conocimiento da seguridad. Así que, a estudiar.